Este es Ronin, nuestro protagonista. Un perdedor soltero y virgen, además de ser un pervertido y huérfano. Como si eso no fuera suficiente, presenció la muerte de su hermana y todos sus amigos a manos de monstruos calvos, y ahora está a punto de morir él mismo. A pesar de esto, antes de su muerte, besó a su comandante medio muerto. Luego retrocedió en el tiempo para preguntarle a una dama, sin que nadie sepa cómo, dónde, o por qué estos seres calvos invadieron la Tierra. Después de una dura década de batalla, murieron 2 de estos seres calvos, pero en el proceso, todos los cazadores y guerreros de la Tierra fueron asesinados, y Ronin estaba a punto de morir después de matar al último. En ese momento, escuchó un sonido y se apresuró hacia él para encontrar a su comandante. Al principio, una sonrisa se dibujó en su rostro, pensando que podría repoblar la Tierra. El nombre del general era Adisan. Ronin le preguntó si estaba bien, a lo que ella respondió que al menos estaba respirando por ahora. Pero luego, con tono serio, le preguntó si confirmaba que acababa de matar al último de los llamados dioses disfrazados de monstruos y que su cadáver no estaba lejos de allí. Al escuchar esto, Adisan suspiró aliviada, lágrimas brotando de sus ojos. Aún llorando, le agradeció a Ronin por matar al dios. Después de un incómodo silencio, Ronin, sonriendo, le pidió a la general que, si realmente estaba agradecida, tenía una solicitud para ella, dar un funeral adecuado a todos sus amigos y compañeros. La general le dijo que podía hacerlo él mismo, ya que estaba en mejor estado que ella. Pero antes de que Ronin pudiera decir algo, comenzó a toser y su mano ensangrentada le mostró a la general que su tiempo estaba cerca. Con una sonrisa temblorosa en su rostro, reconoció que moriría en cualquier momento. La general aceptó su solicitud y luego hizo otra pregunta: si sobrevivía, ¿había algo que le gustaría hacer? Ronin respondió que había demasiadas cosas que quería hacer para contarlas. Pero luego, con una expresión afligida, miró al cielo, diciendo que lo único en lo que pensaba todos los días era ver a su hermana muerta una última vez. Esos malditos demonios, que se autodenominaban dioses, la habían matado y él no había podido protegerla. La burla de los demonios insinuando que si Ronin hubiera entrenado más duro, las habría salvado, lo estaba consumiendo por dentro. Pero luego, de repente, las gotas de lluvia se congelaron en el aire, sorprendiendo tanto a Ronin como a Adisan. La tierra entera comenzó a temblar, sacudiéndolos aún más. Cuando miraron hacia arriba al cielo, su mundo entero se volcó. Ante ellos se erguía una deidad blanca con múltiples alas, una aura divina, ojos rojos y docenas de otras deidades blancas a su lado. Al verlos, Ronin no podía creer lo que estaba presenciando, mientras que Adisan estaba congelada de terror, pensando, ¿no se suponía que solo había 3 de ellos? Con un rostro derrotado, susurró, no podré salvar la tierra ni siquiera por tercera vez. Perdida en el shock, Ronin gritó su nombre varias veces hasta que finalmente recuperó la conciencia. Con un rostro serio, le dijo que tenían que reaccionar y que debía apurarse y prepararse para la pelea. Aún confundida y habiéndose dado por vencida, Adisan no podía creer que Ronin no lo hubiera hecho. Le preguntó si realmente iba a luchar, a lo que Ronin respondió, es mejor luchar que quedarse sentado. Luego, con un rostro severo, continuó, sosteniendo su espada, diciendo que hoy, incluso si muere, debería al menos destruir algunos de esos malditos despojos. Y blandió su espada con gran fuerza. Al ver esto, Adisan permaneció en estado de shock, incapaz de comprender la situación o la determinación de Ronin. Adisan miró a Ronin, reflexionando sobre cómo él no se había rendido incluso en esta situación desesperada. Luego se dio cuenta de que Ronin siempre había sido así. Por eso había llegado tan lejos. Mientras él estaba frente a las deidades, Adisan, observando su espalda, comentó para sí misma que si era este hombre, realmente podría hacerlo. Entonces, de repente, extendió la mano, agarró el hombro de Ronin y lo besó, desconcertándolo. Las deidades observaron desde arriba, aparentemente disfrutando del espectáculo. Pero no fue solo un beso. Adisan estaba transfiriendo una canica azul brillante de su boca a la de Ronin. Confundido, Ronin preguntó qué había puesto en su boca. Adisan se acercó y le susurró algo al oído. Lo que sea que le estuviera diciendo sorprendió a Ronin. Ronin cuestionó a Adisan, su voz llena de confusión, preguntándole qué tontería estaba diciendo en este momento tan serio. Con una voz educada y una sonrisa dulce, Adisan respondió, si alguna vez nos volvemos a encontrar, ¿podrías decirme que no haga algo inútil como ser comandante? Ronin todavía estaba desconcertado por lo que estaba diciendo.
Sobre ellos, las deidades prepararon su ataque y lo lanzaron hacia ellos, aniquilándolos junto con toda la tierra. Luego, la historia volvió al punto de inicio, con la canica azul ardiendo, y Ronin abrió los ojos en shock. Se encontró mirando un cielo azul vibrante y hermosos campos verdes, una vista que no se parecía en nada al cielo rojo y la lluvia ensangrentada a la que estaba acostumbrado. Aún desconcertado, Ronin examinó su entorno, notando campos y niños jugando, y se dio cuenta de que estaba en su pueblo natal, Ninverton. ¿Qué diablos está pasando?, se preguntó, ahora sentado bajo un árbol, sosteniendo su cabeza y reflexionando sobre la situación. Recordó el momento en que la general Addison lo besó y le transfirió esa canica azul. Ella le había susurrado al oído el secreto de cómo se volvió tan poderosa, cómo se convirtió en una de las humanas más fuertes. La canica tenía la capacidad de devolver al propietario en el tiempo, pero la condición era que solo se podía usar 4 veces, y ella ya la había usado 3. Le estaba dando la última oportunidad a Ronin porque creía que él era el único que podría detener a las deidades si lo entrenaban adecuadamente. Y luego le había recomendado a Ronin que fuera a la Academia Filion, donde podría perfeccionar sus habilidades al máximo. Addison continuó sonriendo felizmente, diciéndole que le dijera que se convirtiera en una buena modista en lugar de hacer todo tipo de trabajos, pero no eso. Esa fue su última conversación antes de que ambos murieran con toda la tierra. Ahora Ronin estaba golpeando su cabeza contra el árbol bajo el cual estaba sentado, preguntándose si todo esto era real o solo un sueño, y si era un sueño, necesitaba despertarse. La gente a su alrededor lo miraba con confusión. De repente, se detuvo, dándose cuenta de algo. Si realmente volvía al pasado, se dijo a sí mismo con un destello de esperanza en sus ojos. Agarró un palo y comenzó a correr, exclamando que podría volver a ver a su hermana. No le importaba si era un sueño, solo quería ver a su hermana una última vez. Corriendo rápido por las calles, finalmente aceptó que realmente había viajado al pasado, y su corazón se llenó de felicidad. Pero luego se detuvo, notando algo justo al lado del campo. Algunas personas estaban acosando a un niño, y al observarlos detenidamente, se dio cuenta de que el niño estaba colgado boca abajo de alguna manera. No era por ninguna cuerda, sino por magia. Ronin pensó que no era posible que los matones poseyeran magia de alto nivel, ya que era incluso raro en el campo de batalla, y mucho menos en un pequeño pueblo como el suyo. De repente, la atención de Ronin se centró en un niño joven con cabello rojo. Parecía asustado y estaba en pánico. La fuente de la magia poderosa era este niño. Era Isel, una aldeana que vivía cerca de su casa. Ronin podía ver el aura mágica alrededor de ella fluctuando como si estuviera luchando por controlarla. Se dio cuenta de que ella era la que mantenía al niño acosado flotando en el aire, y parecía que no podía sostenerlo por mucho más tiempo. Mientras tanto, el niño acosado suplicaba por clemencia, rogándoles a los matones que se detuvieran. Explicaba que no le quedaba dinero. Su dinero restante era necesario para comprar medicinas para su madre enferma. Si les daba su dinero, su madre podría morir. Al escuchar esto, el líder del grupo de matones sonrió y se burló. ¿Se supone que debo preocuparme también por la salud de tu mamá cuando te quito dinero? Luego comenzó a abofetear al niño acosado, diciendo que si quiere ser un hijo tan atento, debería simplemente ganar más dinero. Se rió junto con los miembros de su grupo que observaban toda la escena con diversión. El líder del grupo de matones se impacientaba con Aisel. Se volvió hacia ella y le ordenó que levantara al niño acosado aún más alto en el árbol. La voz de la chica tembló al responder que no tenía la energía para hacerlo y temía que pudiera soltarlo accidentalmente. Su súplica cayó en oídos sordos mientras el líder se enfurecía, exigiéndole que levantara al niño más alto, incluso diciendo que sería mejor si el niño caía. Aisel, realmente nerviosa ahora, abrumada por la situación, comenzó a lamentar haber aprendido magia, pensando que si no lo hubiera hecho, las cosas podrían ser diferentes. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras se esforzaba por levantar al niño más alto. Se mordió los labios sintiendo que estaba a punto de colapsar. Justo antes de que pudiera caer, alguien la golpeó en la espalda con un palo de madera. Era Ronin, que había intervenido, diciéndoles que habían ido lo suficientemente lejos y que el niño podría morir si continuaban. Cuando el niño pelirrojo perdió el control de su magia debido a la intervención de Ronin, el niño acosado cayó al suelo. El líder del grupo de matones gritó de rabia, exigiendo saber qué estaba pasando. Pero Ronin no prestó atención a la ira del líder. Dio un paso adelante para proteger al niño pelirrojo,
a quien descubrimos que en realidad es un chico llamado Aisel, no una chica. Ronin vivía no muy lejos de la casa de Aisel, así que Aisel lo reconoció de inmediato. Aunque estaba nervioso, se presentó, y Ronin respondió con un tono serio que tenía un trabajo importante que hacer con él a partir de ahora, y debería ignorar a ese pedazo de basura y dejar de ponerse nervioso. El líder continuó gritando enojado, sintiéndose ignorado, pero Ronin simplemente continuó su conversación con Aisel, preguntándole dónde había aprendido su magia. Aisel respondió, aún nervioso, que simplemente lo había aprendido de un libro de magia que había comprado a un vendedor. Al escuchar la explicación de Aisel, Ronan cayó en profundos pensamientos. No podía creer que Aisel pudiera aprender magia por sí mismo de un libro de magia de baja calidad. Y si Aisel era realmente tan talentoso, ¿por qué no lo había visto ni oído hablar de él en el pasado, o mejor dicho, en su vida futura? Mientras tanto, el jefe de los matones seguía gritando algo al fondo, pero Ronan lo ignoró mientras reflexionaba sobre el talento de Aisel. Esto era bastante asombroso, concluyó Ronan. Decidió que investigaría más a fondo el cuerpo de Aisel esa noche. Pero por ahora, tenía otro problema que resolver. El pedazo de basura había sacado su espada, claramente furioso con Ronan por ignorarlo. Adoptó una postura de combate y luego, con un rugido, se lanzó con toda su fuerza hacia Ronan. Cuando la espada descendió hacia él, Ronan la reconoció de inmediato como una espada larga real. Se preguntó de dónde había sacado este matón tal arma. Estudió la forma de lucha del jefe, notando que era torpe e inexperta. Aún así, el jefe parecía físicamente fuerte, y su ataque podría representar una amenaza para otros, pero no para Ronan. Con un movimiento ágil, Ronan esquivó el ataque del jefe. La espada pasó zumbando a su lado, golpeando solo el aire. Ahora, más furioso que nunca, el pedazo de basura no podía creer cómo Ronan, a quien solía intimidar fácilmente, había esquivado su ataque. Ronan, por otro lado, sabía que aunque su cuerpo actual estaba muy débil, tenía un arma secreta. Su sentido de batalla, la experiencia de innumerables enfrentamientos en su vida pasada, estaba arraigado en él. El pedazo de basura se rió y se burló de Ronan, diciendo que tenía suerte de haber esquivado el ataque. Incluso amenazó con hacer que Ronan fuera incapaz de levantar una cuchara. Ronan respondió sarcásticamente, expresando lo afortunado que se sentía en verdad ese día. El pedazo de basura se preparó para otro ataque, diciendo que si Ronan suplicaba por clemencia sosteniendo su pie, tal vez le perdonaría después de cortarle un brazo. Ronan, aparentando aburrimiento, simplemente susurró, «Oh, qué miedo». El pedazo de basura continuó, bajando su tono a algo aún más siniestro. Dijo que si Ronan moría hoy, no tendría que preocuparse por su hermana mayor, ya que él se encargaría bien de ella todas las noches. Incluso comentó sobre su apariencia, diciendo que pensaba en ella todas las noches. Antes de que pudiera terminar su frase, la voz de Ronan se profundizó, sus ojos brillaban rojos de furia. ¿Acabas de mencionar a mi hermana mayor?, preguntó, su voz goteando de amenaza. Sí, esas tetas temblorosas serían agradables de agarrar. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Ronan balanceó con fuerza el palo de madera en su mano, cortando la oreja izquierda del pedazo de basura. La oreja del pedazo de basura voló por el aire, y él soltó su espada, agarrándose la cabeza herida, gritando y llorando de dolor. Su rostro se puso pálido y morado, su cuerpo retorciéndose de agonía. Sus secuaces observaron aterrorizados, congelados e inseguros de qué hacer. Con una voz profunda llena de rabia, Ronan lo miró con furia, su rostro como el de una bestia salvaje lista para devorar a su presa. «Pequeño hijo de matón», gruñó. «¿Quieres morir?». Todavía incrédulo, uno de los secuaces entró en pánico, preguntando, ¿cómo es posible que el pedazo de basura tuviera una espada real? Pero Ronan le cortó la oreja con solo un simple palo de madera. No tiene sentido. La ira de Ronan no disminuyó. Miró fijamente a los secuaces, exigiendo saber por qué solo estaban mirando. Pateando al pedazo de basura en la cabeza, continuó, si no quieren acabar como este pedazo de basura, deberían llevárselo y largarse. Y, por supuesto, deben dejar el dinero que le robaron al chico, más algo extra como compensación porque le arruinaron el ánimo. Ronan arrojó la bolsa llena de dinero al chico acosado, diciendo que era suya. Los ojos del chico se abrieron de par en par y miró la bolsa sin poder creerlo. En pánico, le preguntó a Ronan si realmente le estaba dando todo ese dinero, ya que era más de lo que el pedazo de basura le había quitado.
Ronan tranquilizó al chico, diciendo que estaba bien, ya que ya estaba satisfecho con la espada larga que les quitó, y no tiene que preocuparse por ese pedazo de basura. A partir de hoy, no podrán volver a levantar la cabeza. Lágrimas alegres brotaron en los ojos del chico y agradeció a Ronan de todo corazón. Ronan lo desestimó como si fuera nada y urgió al chico a volver a casa rápidamente. Pero desde atrás de ellos, una voz temblorosa dirigió su atención hacia Aisel. Estaba sonrojado por la vergüenza y con voz temblorosa se disculpó con el chico. No importa cuánto los amenazara ese pedazo de basura, sabía que no debería haberlo hecho. Empezó a llorar, diciendo que tenía demasiado miedo para decir algo, así que simplemente siguió sus órdenes y realmente lamenta y se avergüenza de sí mismo. Siguió suplicando perdón, su cuerpo sacudido por sollozos. Ronan y el chico acosado lo miraron y después de un momento, el chico sonrió, llamando juguetonamente a Aisel un llorón. Puso su mano en el hombro de Aisel, asegurándole que no era su culpa y que lo perdonaba. Con una brillante sonrisa en su rostro, se despidió de ellos y se fue, dejando a Ronan y a Aisel solos. Ronan estudió el cuerpo de Aisel pensativo. Concluyó que Aisel era atractivo, no un mal tipo, solo un chico relajado. Luego, con la rodilla, chocó el hombro de Aisel, sorprendiéndolo. Ronan recordó a Aisel nuevamente mientras se iba, que recordara lo que había dicho antes, que tenía negocios importantes que discutir. La confusión de Aisel era evidente. Llamó a Ronan preguntando qué quería decir y Ronan explicó que tenía algunos asuntos importantes que atender y se encontraría con Aisel en 3 días en la entrada de la jungla cuando la luna se elevara, solo para hacerlo romántico. Guiñó un ojo y añadió, y en cuanto a lo que sucederá si no viene, bueno, ya lo sabe. Al escuchar esto, la mente de Aisel evocó una imagen aterradora de Ronan sacando su espada y sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Asintió rápidamente, aceptando la reunión, pero una vez que Ronan se fue, se encontró preguntándose qué acababa de suceder. ¿Por qué Ronan quería encontrarse con él por la noche en la jungla? ¿Cuál era el asunto importante del que hablaba? ¿Y qué significaba ese comentario sobre hacerlo romántico? Luego, la escena cambió y vimos a Ronan parado junto a su casa sosteniendo un ramo de rosas, su rostro enrojecido por la nerviosidad y la timidez. Avergonzado, se dio la vuelta y comenzó a alejarse de la casa, murmurando para sí mismo que sabía que era demasiado embarazoso. Luego, con un tono cálido y educado, alguien llamó a Ronan, diciendo que se preguntaba quién estaba afuera de la casa. Resultó ser su hermana mayor. Ronan se quedó sin palabras después de escuchar su voz. Se volvió y recuerdos del pasado inundaron su mente. Su hermana había sido lo único que lo había llevado tan lejos. Todos los días pensaba en lo que le diría cuando se encontraran en el cielo. Y ahora que ella estaba frente a él, viva, las palabras no salían de su boca. Su hermana dio la bienvenida a Ronan a casa con una brillante sonrisa, sus ojos llenos de alegría y calidez. Las emociones de Ronan lo abrumaron y con lágrimas en los ojos dijo, finalmente estoy en casa, Nuna. Fue un momento de emoción pura, un reencuentro que nunca pensó posible. Luego vemos a Ronan y su Nuna sentados en la mesa, disfrutando de una comida juntos. Nuna sostiene el ramo de rosas emocionada, exclamando lo feliz que está de que por primera vez Ronan haya comprado algo para ella. Esto avergüenza aún más a Ronan y trata de ocultar su rostro sonrojado. Después de un tiempo, Nuna comienza a preguntarle si está lleno y le hace una montaña de preguntas cariñosas. Ronan de alguna manera logra calmar la situación, desviando la conversación hacia un territorio más cómodo. Luego, Ronan hace una pregunta, ¿cuántos años tiene Nuna este año? Ella responde que tiene 22, pero parece desconcertada, preguntando por qué haría tal pregunta de la nada. La respuesta de Ronan de que simplemente no puede recordarla la preocupa. Y ella le lanza otra ráfaga de preguntas. Pero Ronan está perdido en sus pensamientos, dándose cuenta de que si su hermana tiene 22 años, entonces esos malditos dioses llegarán a la tierra en 10 años. Preocupada, Nuna coloca una mano en su frente y la otra en la de Ronan, revisando su temperatura, pensando que está enfermo porque se está comportando de manera extraña. Sin embargo, Ronan desearía poder vivir en este momento pacífico para siempre. Sabe que para proteger este momento, debe estar preparado para lo que viene en 10 años. Sostiene la mano de su Nuna y con una sonrisa en su rostro, dice que tiene algo importante que decirle. Esto confunde a Nuna y lo mira con ojos interrogantes. Ronan continúa, su voz firme y decidida. Quiero casarme, quiero ingresar a la academia.
Al escuchar las palabras de Ronan, Nuna primero se queda sin palabras. Luego, sus ojos centellean de emoción mientras comienza a sacudir la mano de Ronan rápidamente, instándolo a decirlo de nuevo. Ronan, confundido, no esperaba esta respuesta. Con un chillido alegre, Nuna corrió hacia el armario y comenzó a buscar algo. Sacó una gran jarra y la confusión de Ronan creció. Cuando revisó lo que había dentro, se quedó perplejo al encontrarla llena de monedas de oro. Su Nuna dijo que estaba ahorrando este dinero en secreto para su futuro y ahora que quiere ingresar a una academia, quiere enviarlo de inmediato. Ronan primero le agradeció, diciendo que estaba realmente muy agradecido, pero insistió en que ella debería usar el dinero para sí misma. Explicó que la tarifa de admisión era muy alta, pero ya se había encargado de ello. Al escuchar esto, Nuna se sorprendió, dándose cuenta de que con una cantidad tan grande, podría ir a cualquier academia que quisiera. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Ronan dijo, es la Academia Imperial Filion. Al escuchar este nombre, Nuna primero se quedó en silencio. Luego, sus ojos se abrieron de par en par y gritó, ¿qué? La Academia Imperial Filion era el instituto de élite considerado el número 1 en todo el imperio. Sus maestros eran individuos talentosos reunidos de todo el imperio y, por lo tanto, la tarifa mensual era extremadamente alta. Pero el costo no era el único obstáculo. La tasa de selección de admisión era inferior al 0.1% ya que el examen de ingreso era notoriamente difícil. En el futuro, héroes como Adisan, el Rey de la Espada, y otros que lucharon contra los dioses hasta el final eran todos exalumnos de esta academia. Ronan esperaba que su Nuna estuviera preocupada, pero en cambio ella lo animó, diciéndole que si era Ronan, sin duda aprobaría el examen. Sintió un renovado sentido de determinación. Tenía que aprobar el examen y regresar al pueblo para proteger a su Nuna. Después de esperar un tiempo, finalmente llegó Aisel y Ronan comentó, pensé que no vendrías, Marcel. Aisel corrigió nervioso, diciendo que es Aisel, no Marcel. Continuó mencionando que Ronan fue quien dijo que no sería bueno para él si no venía. Sin embargo, Ronan respondió con un gesto de su mano, sugiriendo que ignoren los pequeños detalles, ya que esta noche ambos estarán ocupados, ya que tiene algo que probar en Aisel. Ronan soltó su mochila y se estiró, luciendo muy seguro de sí mismo. Aisel, sonrojado y sorprendido, quería preguntar qué estaba tramando Ronan, pero antes de que pudiera hacerlo, Ronan lo interrumpió, señalándose a sí mismo y diciéndole a Aisel que use sus poderes psíquicos en él. Insistió en la potencia máxima, con una expresión tanto segura como seria. Aisel parecía aún más confundido y comenzó a entrar en pánico un poco. Preguntó si Ronan realmente quería que usara su poder en él, explicando que podría ser demasiado peligroso y que Ronan podría resultar herido. Sin embargo, Ronan negó con la cabeza y lo tranquilizó, asegurando que para él era como un juego de niños y que no moriría. Así que Aisel no tenía motivo para tener miedo. Aún sintiéndose un poco asustado, Aisel activó su habilidad psíquica y la usó en Ronan. En un instante, Ronan estaba flotando en el aire, su cuerpo suspendido por el poder psíquico de Aisel. Los ojos de Ronan se abrieron de par en par maravillados. Las habilidades de Aisel eran más extraordinarias de lo que jamás había imaginado. Le recordó las batallas pasadas donde los usuarios de magia psíquica le habían permitido luchar contra los dioses en igualdad de condiciones. Su habilidad única para hacerlo volar era esencial, ya que los dioses atacaban principalmente desde el cielo. Se maravilló de cómo el control de Aisel sobre sus poderes psíquicos estaba casi al nivel de los profesionales. Ronan sonrió perdido en sus pensamientos. Los poderes psíquicos eran increíblemente raros, y encontrar a un psíquico talentoso como Aisel tan fácilmente se sentía como una bendición. No pudo evitar preguntarse por qué no había conocido a Aisel en su vida pasada si era tan talentoso. No importaba cuál fuera la razón, sabía que Aisel sería un activo vital en la próxima batalla contra esos bastardos. Ahora, Aisel estaba luchando, jadeando mientras decía, no puedo sostenerlo por más tiempo. ¿Puedo bajarte? Ronan respondió con una sonrisa segura, diciéndole a Aisel que no tenía que preocuparse. Sosteniendo su espada, continuó, diciendo que bajaría por sí mismo, confundiendo a Aisel. Con gran fuerza, Ronan balanceó su espada en el aire, y Aisel sintió como si su poder psíquico que había usado en Ronan se hubiera anulado. Estaba sorprendido, y Ronan aterrizó con seguridad en el suelo desde esa gran altura. Aisel, aún desconcertado, preguntó, ¿qué fue eso y cómo Ronan anuló su ataque? Ronan no le contó, simplemente dijo que era un secreto. Cuando Aisel insistió,
Ronan le dio un puñetazo juguetón en la cabeza, diciéndole que lo explicaría más tarde, ya que tenían cosas más importantes que hacer. Se podía ver un pequeño bulto en la cabeza de Aisel detrás de Ronan, y desde adentro, Ronan mismo no sabía cómo lo había hecho. Simplemente podía anular cualquier magia. Luego, frunció el ceño a su espada, pensando en cómo podría ser la razón por la cual sus ataques funcionaban contra esos dioses. Aisel continuó lanzando una ráfaga de preguntas desde atrás, su mente un torbellino de confusión. Pero Ronan parecía ignorarlas, enfocado en la tarea en mano. Volviendo a colocar su espada en su vaina, reflexionó sobre el misterio de su habilidad pero rápidamente lo desechó. Habría tiempo para pensar en ello más adelante. Volviéndose hacia Aisel, anunció que había pasado la prueba de Ronan. Luego recogió su bolso y lo arrojó hacia Aisel, diciéndole que lo llevara y lo siguiera. La confusión de Aisel se profundizó, no solo sobre cómo Ronan había anulado su ataque, sino también sobre lo que exactamente estaba sucediendo ahora. Sin embargo, Ronan no se dejó intimidar por la confusión de su amigo. Con una amplia sonrisa y una pose dramática y genial, declaró, «Este es el comienzo de la gran saga de Ronan, quien salvará el mundo». En un momento de vulnerabilidad, Aisel adoptó una pose linda, enrollando los dedos y mirando a Ronan. Habló tímidamente, confesando que aunque Ronan era talentoso y fuerte, él mismo no sabía nada y era cobarde y tímido. Su voz vaciló, revelando su miedo e inseguridad internos. La actitud de Ronan cambió. Su rostro se volvió serio y su voz adoptó un tono de resolución severa. Miró a Aisel, sus ojos penetrantes, y le preguntó si quería seguir viviendo su vida así. Aisel, temeroso y tímido, escuchó, su cuerpo tenso y sus ojos bien abiertos, mientras Ronan seguía desafiándolo. ¿Iba a desperdiciar su talento solo para apaciguar a algún chico malo? ¿Era así como quería vivir su vida? Con naturalidad, Ronan luego agregó que Aisel no solo era estúpido, sino también un llorón que se ponía a llorar por cualquier cosa, siempre un asustadizo. Las palabras parecían atravesar el corazón de Aisel, un doloroso recordatorio de sus propias deficiencias percibidas. Pero luego el tono de Ronan cambió, volviéndose más compasivo y sincero. Le dijo a Aisel que esas cosas no importaban porque eran cosas que podían cambiar a partir de ahora. Lo que Aisel nunca podría cambiar era el tiempo que había dejado pasar, las oportunidades que había perdido, la vida que había descuidado vivir. De repente, sopló un viento, asustándolos a ambos y sus cabellos ondearon en la brisa. Ronan continuó, su voz ahora suave pero llena de convicción. Algún día, dijo, definitivamente te arrepentirás, y pensará como él lo había lamentado en su vida anterior. Ronan colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Aisel, sus ojos suavizándose. Le preguntó si su discurso había motivado a Aisel o había tenido algún impacto. Los ojos de Aisel se llenaron de emoción y un rubor se extendió por su rostro. Se llevó una mano a la boca, conmovido por el cuidado y la preocupación de Ronan. Estaba claro que las palabras de Ronan lo habían alcanzado, inspirándolo a creer en sí mismo y en su potencial. Estoy diciendo que hay algo mal con Aisel. Con una mirada decidida, Ronan comenzó a moverse, diciéndole a Aisel que no lo obligaría a cambiar. Después de todo, era la vida de Aisel. Pero Aisel, lleno de energía y emoción, siguió nerviosamente a Ronan. Insistió en que definitivamente cambiaría, que iría a la Academia Imperial Filion y aprobaría la prueba. Sus palabras estaban llenas de resolución y determinación. Al escuchar esto, Ronan primero sonrió traviesamente, luego se volvió para mirar a Aisel. Lo elogió, diciéndole que por primera vez, Aisel estaba actuando como un hombre. Aprovechando el impulso de este momento triunfante, sugirió que comenzaran de inmediato a prepararse para el primer ensayo del futuro Aisel más viril. Aisel, atrapado en la emoción, adoptó una posición de comando y estuvo de acuerdo con entusiasmo. Estaba listo para enfrentar los desafíos por delante, para convertirse en la persona que quería ser. Pero detrás de la espalda de Aisel, la sonrisa de Ronan se convirtió en algo más misterioso, incluso un poco espeluznante. En su mente, ya estaba planeando, reconociendo que había adquirido un poderoso aliado para sus planes futuros. El talento de Aisel, una vez oculto y desaprovechado, ahora se utilizaría para algo más grande. La escena cambia y la atmósfera se vuelve tensa y emocionante. Aisel y Ronan están escondidos en la espesa maleza, con los ojos fijos en una fogata en la distancia. Las llamas titilantes proyectan sombras siniestras en los alrededores, revelando a un grupo de goblins desgarrados con dientes afilados como cuchillas. Duermen junto al fuego, evidencia de su ferocidad esparcida cerca en forma de huesos masticados.
La vista es fascinante y aterradora a la vez. Nervioso, Aisel se voltea hacia Ronan y pregunta si esto es su primer ensayo. Ronan responde con confianza, por supuesto, explicando que esta será la oportunidad perfecta para perfeccionar las habilidades de Aisel. Mientras dice esto, sus ojos brillan de emoción, su mente ya calculando los pasos que necesitan tomar. Con una sonrisa educada, Ronan coloca sus manos en los hombros de Aisel, tratando de calmar a su amigo tembloroso. Le dijo a Aisel que eran Goblins Luna, un tipo de mutación que aparecía en esta área. Se podían identificar fácilmente por su piel amarilla, que los distinguía de los Goblins comunes. Pero lo que realmente definía a los Goblins Luna no era su apariencia, sino sus hábitos inusuales. Están completamente locos por el oro y la plata, dijo Ronan. Les encanta emboscar a comerciantes desprevenidos, arrebatar sus tesoros y llevarlos de vuelta a su guarida, explicó más. Luego celebran un gran festín, pero solo en noches de luna llena como la de esta noche. Escuchando a Ronan, a Aisel le recorrió un escalofrío por la espina dorsal, sus ojos se abrieron de par en par por el miedo y tragó nervioso. Luego le preguntó a Ronan si era por eso que estaban allí, a lo que Ronan respondió, su voz llena de emoción y anticipación. Sí, tienes toda la razón. Con una voz profunda y decidida, anunció, esta noche, vamos a robarles todo ese tesoro. Aisel nunca había oído hablar de estos tipos de goblins antes, ni siquiera en los libros que había leído en la biblioteca. Se volvió hacia Ronan con una expresión perpleja, preguntándole cómo sabía acerca de estas criaturas. Ronan simplemente encogió los hombros y respondió que compartiría los detalles cuando fuera el momento adecuado, mientras empezaba a abrir su mochila. De repente, el brazo de Ronan rodeó el hombro de Aisel en un abrazo casual, haciendo que Aisel se sonrojara. Con un destello de codicia en sus ojos, Ronan explicó el plan. Mientras los goblins duermen, todo lo que tienes que hacer es mover los tesoros de sus cofres a esta bolsa. Lo hizo sonar sencillo, pero Aisel no lo pensó así. El miedo roía el corazón de Aisel mientras reflexionaba sobre la posibilidad de cometer un error. ¿Y si despertaba accidentalmente a los goblins? Podrían estar en grave peligro, o peor aún, podrían terminar muertos. Su voz tembló mientras expresaba sus preocupaciones. Este es un plan muy peligroso. ¿Podemos reconsiderarlo? La cara de Ronan cayó ante las palabras de Aisel. Estaba claro que estaba molesto. Una vez más, Aisel había vuelto a su antiguo yo cobarde. Los ojos de Ronan se estrecharon mientras comenzaba a explicar las verdaderas razones detrás de su audaz plan. Para ingresar a la prestigiosa academia, necesitaban dos cosas. Primero, una cantidad sustancial de dinero, ya que la tarifa mensual era exorbitantemente alta, y segundo, experiencia práctica en combate. El dinero era vital, pero la experiencia era aún más crucial. Aisel escuchaba, sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, con una mirada preocupada en sus ojos. El rostro de Ronan estaba grabado con determinación mientras continuaba. Filion es un lugar donde se reúnen los nobles, que han recibido educación de élite desde su nacimiento, dijo, con voz seria. La única forma de competir contra ellos es acumular experiencia práctica real con nuestras vidas en juego. El plan de Ronan comenzó a tomar forma en la mente de Aisel. Saqueando los tesoros resolverían su problema de dinero, y si los goblins se despertaban, obtendrían experiencia en combate. Era un plan arriesgado pero perfecto. Ronan miró a Aisel, preguntando una vez más si necesitaban reconsiderarlo. Claro Aso, aunque aún asustado y con lágrimas en los ojos, sabía que no tenían otra opción. Asintió, aceptando seguir con el plan. Con una palmada firme en la espalda de Aisel, Ronan lo alentó a comenzar, indicando su mochila abierta. Lentamente pero con seguridad, Aisel comenzó a transferir todos los tesoros uno por uno a la mochila. Su rostro estaba tenso de concentración, casi como si estuviera a punto de explotar, pero logró transferir todos los tesoros sin despertar a los goblins de su sueño. Al ver esto, Ronan acarició suavemente la cabeza de Aisel, su rostro rompiendo en una sonrisa orgullosa. Sabía que podrías hacerlo si realmente lo intentabas, dijo, e incluso Aisel parecía sorprendido por su propio logro. Ronan observó la sonrisa triunfante de Aisel con calidez en su propio corazón. Había tenido sus dudas sobre Aisel al principio, pero resultó ser mucho mejor de lo que había anticipado. Justo en ese momento, una risa inquietante estalló en Ronan. Sus ojos se iluminaron de alegría mientras reía, una amplia y espeluznante sonrisa extendiéndose por su rostro. Era como si hubiera descubierto algo valioso.
Una vez que todos los tesoros estuvieron seguros en la bolsa, Ronan anunció que su tarea estaba completa. Aisel suspiró aliviado, agradecido de que los goblins se hubieran quedado dormidos durante todo el proceso, pero Ronan agregó rápidamente que deberían irse ahora, antes de que ocurriera algo desafortunado. La escena cambió abruptamente a dos hombres corriendo descontroladamente por la jungla. Estaban persiguiendo a una criatura parecida a un pájaro, gritándose el uno al otro que la atraparan. El repentino ruido sorprendió a Ronan y a Aisel, haciéndoles preguntarse quiénes podrían estar causando semejante alboroto a estas horas. Sin embargo, el ruido no solo preocupaba a Ronan y a Aisel. Uno de los goblins se revolvió en su sueño, se dio la vuelta y notó el cofre del tesoro vacío. Emitió un grito agudo, despertando al resto de los goblins. Cuando sus ojos se posaron en Ronan y Aisel, los goblins no dudaron. Cargaron, atacándolos. Atrapado en el repentino caos, el rostro de Aisel palideció, su voz temblando mientras gritaba, «Oh Dios mío, estamos muertos seguro». La desesperación nubló los ojos de Aisel mientras se sentaba en el suelo. Ronan lanzó la bolsa de tesoros a su lado, comentando cómo sospechaba que todo estaba yendo demasiado fácil. Aisel, con la voz temblorosa de miedo, propuso devolver los tesoros con la esperanza de que los goblins los perdonaran. Ronan rechazó esa idea de inmediato, preguntando cómo pagarían entonces la matrícula. Mientras los goblins cerraban rápidamente la distancia, el pánico se apoderó de Aisel. «¿Qué hacemos ahora?», gritó. La mirada de Ronan se posó en su espada, reflexionando sobre su durabilidad. Estaba hecha de acero barato, así que estimó que podría resistir alrededor de 15 golpes. Con aproximadamente 30 goblins acercándose, tenía que ser estratégico. 3 goblins se abalanzaron sobre ellos, sus ataques rápidos y amenazantes. Aisel cerró los ojos, esperando lo peor. Pero el sonido que siguió no fue lo que esperaba. Al abrir los ojos, presenció una escena que nunca olvidaría. Con un solo y fluido movimiento, Ronan había derribado a los 3 goblins, separando sus cabezas de sus cuerpos. El aire se llenó de gotas relucientes de sangre que brillaban como gemas preciosas. Aisel miró, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Mientras tanto, la espada de Ronan goteaba con sangre de goblin. Sus ojos, llenos de una determinación feroz, escudriñaban los alrededores, listos para la siguiente oleada de atacantes. Después de que se asentara el polvo, la escena era espeluznante. Cuervos con ojos rojos brillantes revoloteaban en el cielo, preparándose para descender sobre los goblins caídos. Cerca, Aisel estaba sentado en el suelo, su rostro mostrando incredulidad. Había estado seguro de que hoy sería su último día. Toda la batalla parecía un borrón. Primero, con un movimiento rápido, Ronan decapitó a 3 goblins. Luego, casi mágicamente, desapareció y volvió a aparecer, matando a todos los goblins en un instante. Para Aisel, Ronan parecía un depredador hambriento devorando a su presa. Con la amenaza eliminada, Ronan se volvió hacia Aisel y preguntó, «¿Seguirás actuando asustado?». Aisel, abrumado por la culpa y la vergüenza, respondió que lo siente, que no pudo evitarlo ya que su cuerpo simplemente se congeló. Ronan, descansando su espada en el hombro y dando a Aisel una sonrisa tranquilizadora, respondió, «No hace falta que te disculpes, lo entiendo. Solo recuerda, mientras yo esté aquí, estás a salvo». Luego vemos a Ronan que se queja, diciendo que pensó que su viaje sería pacífico por una vez, pero su suerte nunca parece estar de su lado. Aisel, por otro lado, se quejaba del peso de la bolsa, su rostro mostrando claramente su estrés. Con una mueca, Ronan se agarró el hombro adolorido, reflexionando amargamente sobre lo débil que se había vuelto. Solo lidiar con esas pequeñas criaturas lo agotó, y necesita comenzar un entrenamiento físico serio. Curioso, Aisel preguntó por ese ruido fuerte que despertó a los goblins. Ronan respondió, ¿cómo iba a saberlo? Y, quienquiera que fueran, deben haber perdido la cabeza. ¿Quién grita así en medio de la noche? Especialmente no 2 hombres, pero su conversación se interrumpió. Desde las sombras, una flecha silbó por el aire dirigida directamente a Aisel. El tiempo pareció ralentizarse cuando los ojos de Aisel se agrandaron de terror, pero antes de que pudiera golpear, la mano de Ronan se lanzó, arrebatando la flecha del aire, a centímetros de su objetivo previsto. Aisel retrocedió, sorprendido por el casi impacto. Sosteniendo la flecha, Ronan frunció el ceño en la oscuridad, tratando de identificar al atacante. Desde la dirección de la que provenía la flecha, emergieron 2 hombres.
Uno tenía un arco y flechas, mientras que el otro blandía una espada y llevaba una pesada bolsa en el hombro. El dúo comentó burlonamente que Ronan y Aisel parecían meros niños. Los ojos de Aisel se abrieron de par en par de pánico, pero un Ronan irritado rápidamente partió la flecha en dos. Al darse cuenta de que los habían sorprendido, los dos hombres se disculparon rápidamente, culpando a la oscuridad por confundirlos con monstruos. Sin embargo, sus miradas no pudieron evitar las bolsas rebosantes de oro que tenían Ronan y Aisel. Con una expresión fingida de pesar, comentaron lo desafortunado que fue haber casi matado a humanos por error y extendieron sus manos en un gesto de paz. Pero Ronan no se dejó engañar. Los ojos de Ronan destellaron de furia, pareciendo una bestia voraz lista para lanzarse. Su voz siseaba de ira mientras exigía, ¿quiénes son ustedes? Los dos hombres parecían sorprendidos por la intensidad de su mirada. El hombre con el arco se acercó lentamente a Ronan, una mano apoyada en su cabeza y la otra sospechosamente detrás de su espalda. Mientras intentaba aplacar a Ronan con disculpas e introducciones, sutilmente sacó un puñal de detrás de él. Con un grito, exclamó, «Somos Carabolo», y se lanzó a Ronan con el arma apuntando directamente a su rostro. Sin embargo, el nombre Carabolo pareció resonar con Ronan. Reaccionando rápidamente, Ronan agarró la muñeca del atacante, deteniendo la hoja justo a tiempo. Sin dudarlo, le propinó un potente puñetazo en la cara. La sangre salpicó de la boca del hombre mientras caía inconsciente. Al ver a su compañero derribado tan fácilmente, el espadachín cargó contra Ronan con un grito de rabia. Pero antes de que pudiera acercarse, Aisel, saliendo de su shock inicial, utilizó rápidamente sus poderes físicos. El espadachín se encontró repentinamente congelado en su lugar, incapaz de moverse. Al ver esto, Ronan sorprendentemente elogió a Aisel. Luego pateó la mano del tipo, tomó el puñal de su mano, y en un instante, lo cortó cientos de veces. Después de eso, el tipo del puñal estaba confundido acerca de lo que le sucedió, ya que no sentía dolor ni nada, pero luego fue cortado como un repollo y la sangre salpicó como una fuente, asustando a Aisel. Nervioso, Aisel preguntó, ¿Ronan realmente tenía que matarlo? Mientras Ronan se limpiaba la sangre de la cara, respondió, ¿Aisel quería que los perdonara? Continuó, Aaron Carabolo, así que tenía que matar a esos bastardos incluso si no los atacaban. Confundido, Aisel preguntó, ¿quiénes eran? Ronan explicó que eran un grupo de personas que hacían todo tipo de trabajos sucios para ganar dinero, secuestros, suministro ilegal de drogas y cosas inimaginables. Mientras decía esto, Ronan estaba apuñalando al tipo del arco, matándolo, y continuó, si Ronan no estuviera aquí, Aisel habría muerto patéticamente o incluso peor, vendido como esclavo o le habrían robado los órganos. Mantener con vida a estos bastardos, sabiendo quiénes son, es un crimen, dirigiéndose a Aisel como chico. De repente, la bolsa que Carabolo sostenía comenzó a flotar, sorprendiendo tanto a Ronan como a Aisel. Rápidamente agarraron la bolsa y abrieron la tapa. Dos ojos azules brillantes les miraron fijamente. Sin previo aviso, un pájaro azul emergió, brillando mientras flotaba. Aisel estaba asombrado por el pájaro, mientras que Ronan levantó una ceja. ¿Qué es esto? ¿Un pollo con la cabeza azul? Al notar las plumas azules únicas y una cadena en la pata del pájaro, Ronan se sintió más intrigado. Aisel, con ojos brillantes, admitió que nunca había visto una criatura tan misteriosa antes, y Ronan tampoco. Al observar más de cerca, Ronan reconoció que la cadena era un objeto mágico. Restringe la magia, pero ¿por qué alguien lo pondría en este pájaro? Antes de que Ronan pudiera terminar sus pensamientos, apareció un círculo mágico detrás del pájaro, y una voz comenzó a hablar. Aisel, ahora asustado, intentó abrazar a Ronan, exclamando, ¿cómo puede hablar un pájaro? Irritado, Ronan apartó ligeramente a Aisel, diciendo, ¿realmente Osil es tan idiota? No era el pájaro el que hablaba. Alguien estaba usando un hechizo de magia de comunicación a través de él, ante la sorpresa. La persona parecía ser un hombre bestia, diciendo que es Valen, y actualmente está llevando a cabo investigaciones sobre la magia de domar bestias. Es el guardián de esa bestia. Durante los últimos días, no pudo conectarse, pero hoy tuvo éxito. Luego se detuvo y preguntó quién era la persona con la que estaba hablando. Ronan respondió que solo son una pareja de amables transeúntes que de alguna manera se enzarzaron en una pelea con los cazadores furtivos que secuestraron al pájaro. Estaba a punto de decir que los cortó como repollos, así que omitió los detalles porque era demasiado sangriento para explicar.
Simplemente dijo brevemente que salvó al pájaro. Al escuchar esto, el hombre bestia entró en pánico porque su mascota fue secuestrada y agradeció a Ronan por salvarla. Preguntó cómo podía recompensarlos, pero Ronan le dijo que olvidara la recompensa y cómo podrían devolverle el pájaro. Preguntó si el pájaro volvería a él por su cuenta si Ronan rompía las cadenas, y el hombre bestia dijo que sí, pero sería imposible. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, Ronan agarró su espada y con un solo golpe destruyó las cadenas, sorprendiendo incluso al pollo con cabeza. Ronan cuidadosamente envainó su espada e hizo un gesto al pájaro azul, al que se burló llamándolo pollo con cabeza, para que regresara con su dueño. Desde el punto de vista del pájaro, Ronan era su caballero de brillante armadura, habiéndola rescatado del peligro. Inesperadamente, el pájaro se dio la vuelta, mostrando su trasero a Ronan, quien ahora estaba visiblemente irritado. ¿Por qué me está mostrando el trasero?, preguntó Ronan a Valen, con un toque de frustración en su voz. Valen se rió suavemente, explicando que es una señal de confianza y gratitud en su especie. Está diciendo que se siente cómoda a su alrededor y quiere que le arranque una de sus plumas. La pluma puede actuar como una brújula que apunta hacia Valen, para que Ronan pueda encontrar al hombre bestia rápidamente. Sin más preámbulos, Ronan arrancó cuidadosamente una sola pluma mientras Aesul observaba con interés, una mezcla de fascinación e incertidumbre en sus ojos. Mientras el pájaro azul se elevaba en el cielo, una voz distante resonó, prometiendo que se aseguraría de devolver esta amabilidad. Pero luego Azul notó algo extraño en la mano de Ronan. «Oye, hay algo raro en tu mano», dijo señalando. Ronan miró hacia abajo, sintiendo un ligero pinchazo, y se quedó sin palabras al ver el objeto inesperado en su mano. 3 días después, se encontraron en el bullicioso corazón de una ciudad. Ronan estaba en medio de una negociación con un comerciante, mostrando sus tesoros. El comerciante, un hombre de mediana edad llamado Dune, sostenía un collar azul, sus ojos brillaban de emoción. Puede ofrecer 20 monedas de oro por este collar, ya que es de calidad superior. Después de inspeccionar todos los artículos de Ronan, Dune comentó, todos estos tesoros son de primera. Ronan, con una sonrisa en el rostro y las manos cruzadas, respondió, finalmente, alguien que sabe de lo suyo. Todos los demás comerciantes con los que nos hemos encontrado intentaron estafarnos. Estaba a punto de perder la paciencia al pensar en estafadores anteriores, pero de alguna manera Aesul detuvo a Ronan, asegurándose de que las cosas se mantuvieran en calma. El apretón de manos entre Ronan y Dune fue firme, ambos complacidos con su interacción. Ronan se sintió agradecido de haber encontrado un comerciante honesto, y Dune se sintió honrado de que Ronan lo considerara tan bien. Aesul, observando todo el intercambio desde unos pasos atrás, dejó escapar un suspiro tranquilo. Se alegraba de que, por una vez, Ronan no estuviera al borde de comenzar una pelea. Curioso, Ronan hurgó en su bolsillo y sacó una piedra de apariencia extraña. ¿Sabes lo que es esto?, le preguntó a Dune. El comerciante entrecerró los ojos ante la piedra, usando su monóculo para examinarla más de cerca. El objeto lo desconcertaba. Mientras tanto, la mente de Ronan corría. Recordó haber adquirido el extraño objeto del pájaro azul que habían encontrado antes. Había aparecido de repente en su mano, con forma de huevo y emitiendo un fuerte olor. Inicialmente, Ronan había asumido que era caca de chiqueneat debido a su desagradable olor. Molesto, lo había lanzado hacia una roca cercana, esperando que el objeto se rompiera. En cambio, la piedra permaneció intacta y la roca se hizo añicos. Tanto Ronan como Aesul se sorprendieron por el resultado inesperado. Ahora, mientras Dune seguía estudiando la piedra, Ronan esperaba que pudiera ser otro tesoro raro como los que acababa de intercambiar. La mirada del comerciante se volvió más intensa, examinando cada centímetro del misterioso objeto. Ronan contuvo la respiración en anticipación, pensando que Dune estaba a punto de revelar su gran valor. Sin embargo, las siguientes palabras de Dune desinflaron todas las esperanzas de Ronan. A partir de su color y textura, comenzó Dune, haciendo que el corazón de Ronan latiera con fuerza. Pero luego concluyó, parece estiércol de caballo. La cara de Ronan cayó y la emoción que había estado construyéndose se desvaneció al instante. Cuando la expresión de Ronan se transformó en una mirada de decepción, Dune trató apresuradamente de rectificar la situación, diciendo que podría haberse apresurado, admitió. No está del todo seguro de lo que es. Podría ser algo valioso, así que Ronan debería hacerlo evaluar por un experto. Ronan, aunque aún dudoso,
le dio otra mirada escrutadora a la piedra con forma de huevo antes de volver a guardarla en el bolsillo. Se propuso descubrir su verdadera naturaleza más adelante, pero Aesel, desde el lado, se preguntó si el objeto podría ser simplemente una pieza excepcionalmente resistente de caca. Buscando cambiar el tema, Ronan preguntó, ¿Dune vende libros sobre el examen de ingreso a Filion? Los ojos de Dune se iluminaron de emoción, preguntando, ¿Ronan está aquí para el examen? A lo que Ronan asintió y señaló hacia Aesel, indicando que ambos planeaban participar. Con una sonrisa orgullosa, Dune compartió que su hija también estaba solicitando el examen y que podría ayudar a ambos. Antes de que Ronan pudiera responder, una voz ruidosa resonó desde atrás. «Papá, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas?» Era María, la hija de Dune, con su largo y hermoso cabello dorado, su suave piel blanca y sus ojos parecidos a jade. Dune presentó a María con Ronan y Aesel, diciendo que eran invitados especiales que acababan de cerrar un trato muy grande con ellos. Sin embargo, María no pudo evitar soltar un comentario sarcástico, burlándose de Ronan y Aesel, sugiriendo que parecen pequeños bebés que aún toman leche materna. Al escuchar esto, Dune se enojó, gritó a María y se disculpó con Aesel por el comportamiento grosero de María. Mientras Aesel intentaba decir que estaba bien, Ronan estaba pensando algo diferente. Acercándose a Aesel, Ronan se puso frente a María y cuestionó su identidad. ¿Era realmente María, la que tienes en como segundo nombre? Ella respondió que sí y preguntó cómo Ronan lo sabía. Ahora Ronan, con una cara preocupada, pensó que algo era extraño, ya que María definitivamente se parecía a una persona que conocía. Pero la persona que conocía definitivamente no era ella. Luego se detuvo y señaló a María para que se acercara, ya que quería hacer una pregunta importante. Confundida, María se acercó a Ronan y él le susurró una pregunta muy peculiar al oído. Por casualidad, ¿tienes, ya sabes, eso allá abajo? ¿Un pene? Los ojos de María se abrieron de par en par, con una mezcla de shock e incredulidad evidente en su mirada. Al escuchar la pregunta de Ronan, María quedó en shock, preguntándose qué había preguntado Ronan. Luego, Ronan explicó que cuando era un soldado normal, María estaba a cargo de los suministros y pronto se hicieron buenos amigos. Pero por alguna razón, cada vez que hablaban de penes o cosas sexuales, María siempre parecía enojarse por alguna razón. Solía abofetear a Ronan como ahora, y esta bofetada se sentía demasiado nostálgica. Ronan siempre había querido preguntarle a María por qué se enojaba tanto cuando surgían esos temas, pero su amistad se había truncado, ya que María murió antes que Ronan y no pudo salvarlo. Ahora Ronan comenzó a sonreír un poco y sintió un toque de emoción. Al ver a la enojada María, Ronan se dio cuenta de que la razón por la que María solía enojarse era que ella era una chica. Al ver sonreír a Ronan, María se preparó para dar otro golpe, declarando que la última bofetada no fue suficiente y que parecía que Ronan necesitaba otra. Sin embargo, antes de que pudiera golpear de nuevo, Ronan le dio un toque juguetón en la cabeza, diciéndole que se detuviera y comentando molesto que solo porque había dejado que María lo abofeteara, ella actuaba todopoderosa. Se formó un pequeño bulto en la cabeza de María y ella también comenzó a sentirse molesta. Entonces, en respuesta, María golpeó a Ronan en la barbilla con la cabeza, y comenzaron a pelearse como hermanos de 2 años, tirándose del pelo y las camisas. Mientras tanto, Don y Achille se quedaron sin palabras, con la boca abierta, al presenciar toda la escena que se desarrollaba ante ellos. Don y Achille corrieron apresuradamente hacia María y Ronan, logrando de alguna manera detenerlos de pelear. Después de un rato, Achille se sintió un poco confundida. Acababa de presenciar a María y Ronan peleando como animales salvajes, pero ahora estaban hablando como si María le hubiera entregado a Ronan una espada de hierro negro y una varita mágica a Achille, preparándolos para un próximo examen. Al notar a Achille, María comentó, ¿es esta belleza la rara maga de la que Ronan estaba hablando? Al escuchar esto, Achille se puso un poco tímida, pero confirmó que ella era la mencionada por Ronan. María luego le preguntó a Achille qué tipo de magia podía usar y Achille, sintiéndose algo avergonzada, respondió vacilante que no era tan buena y solo podía usar un tipo de magia, que era la telequinesis. Al escuchar esto, María se sorprendió y saltó de su silla, exclamando en voz alta y asombrada que la magia de telequinesis era ultra rara. Incluso después de décadas de aprendizaje, la mayoría de los magos no podían dominarla. Elogió a Achille como una verdadera genio de la magia, dejando a Achille sintiéndose asombrada y tímida, ya que no se había dado cuenta de la rareza de su habilidad mágica. Luego,
María preguntó emocionada a Ronan sobre la técnica o habilidad mágica que planeaba realizar en el examen práctico. Ronan, un poco confundido, preguntó ¿qué técnica? María explicó que en los exámenes prácticos necesitaría mostrar una técnica o habilidad para impresionar a los profesores. Mencionó que también había un examen escrito, pero incluso si alguien fallaba el examen escrito pero destacaba en el práctico, aún podría ingresar a la academia. Por eso, María preguntó sobre la técnica elegida por Ronan para mostrar a los profesores, haciendo hincapié en que, además de la técnica de espada, también tendría que demostrar el control de mana. Tan pronto como Ronan escuchó la palabra mana, levantó la mano y preguntó, ¿los espadachines también usan mana incluso cuando no son magos? Al escuchar esto, los ojos de María se abrieron de par en incredulidad. Explicó que en la Academia Filian, incluso un niño podría usar mana y, para un espadachín, el control de mana era el primer paso básico antes de realizar cualquier técnica. Ronan escuchó con una expresión confundida. Al darse cuenta de la falta de conocimiento de Ronan sobre mana, María señaló con la mano y le preguntó sorprendida, ¿no me digas que Ronan no sabe cómo controlar o incluso sentir mana? En respuesta, Ronan preguntó si mana era similar al uso del aura, dejando a María momentáneamente atónita con la boca abierta de asombro. Ahora, María parecía bastante frustrada, sosteniendo su rostro con la mano. Exclamó que estaba hablando con un tipo que quería entrar a la Academia Filian, y ni siquiera sabía cómo sentir mana. La pregunta de Ronan sobre si mana y aura eran similares la dejó asombrada. Énfasis que incluso un niño podría notar la diferencia, y aquí estaba Ronan, aparentemente sin darse cuenta. Ronan, con su actitud casual habitual, respondió que no era gran cosa, preguntándose por qué María hacía tanto alboroto. María había tenido suficiente de la falta de conocimiento de Ronan. Con un tono serio, tomó su espada y le dijo a Ronan que saliera a la jungla. Ella quería mostrarle algo y darle un entrenamiento jugoso especial. María comenzó a explicarle a Ronan que el mana estaba en todas partes alrededor de la tierra y que uno debía absorber el mana del entorno y almacenarlo dentro de su cuerpo. Este proceso se llamaba percepción de mana o control de mana. Normalmente, llevaba años de entrenamiento solo para percibir un poco de mana. En la Academia Filian, todos ya habían dominado el control de mana e incluso habían perfeccionado su técnica especial de espada. Luego estaba Ronan, que ni siquiera sabía la diferencia entre mana y aura. Ronan, queriendo aprender más, preguntó qué era el aura. María explicó que el aura era un tipo de mana, o podrías decir que era la forma avanzada de mana. Aclaró que una persona tendría que dominar el mana, participar en batallas durante décadas y alcanzar la iluminación antes de poder usar el aura. Ronan recordó que efectivamente había conocido a tipos en el campo de batalla que usarían aura en la batalla. Solían jactarse de ser usuarios de aura y de sus técnicas especiales ante Ronan. Sin embargo, todos terminaron muriendo, dejando a Ronan completamente solo. Ahora Ronan tenía la oportunidad de aprender ese mismo aura y potencialmente salvar a todos sus amigos y familiares, a quienes había perdido en su vida anterior. María, con una voz fuerte, declaró que ya se había hablado lo suficiente y que Ronan aprendería más rápido con algo de práctica jugosa. Con eso, María se lanzó hacia Ronan con su arma, y Ronan levantó rápidamente su espada para bloquear su ataque. Mientras Ronan intercambiaba algunos golpes con María, Ronan dijo que, a pesar de ser tan joven, ella tenía mucho poder para su corta edad, pero no fue suficiente para derrotar a Ronan en ese momento, incluso cuando ella atacaba a Ronan con todas sus fuerzas. No pudo asestarle un solo golpe, y Ronan simplemente bloqueó sin esfuerzo todos sus ataques. Luego, María activó su mana y comenzó una ráfaga de ataques hacia Ronan, pero Ronan los bloqueó sin esfuerzo. Ahora María estaba pensando profundamente. Quería mostrarle a Ronan lo poderosos que son aquellos que usan mana en comparación con los que no pueden usarlos, porque pensaba que sería mejor tener una realidad aquí que enfrentar la humillación en el área de pruebas. Pero ¿por qué era ella la que retrocedía? Mientras Ronan, con una mirada mortal de un dragón de guerra, miraba fijamente a María, ella comenzó a pensar cómo Ronan estaba haciendo esto cuando ni siquiera podía usar mana. Parecía imposible. Pero luego Ronan cortó sus pensamientos, diciendo, ¿en qué está pensando María? Entre este duelo serio y con un solo golpe, la empujó hacia atrás. Luego, Ronan, con una mirada mortal, levantó su espada en alto y, en un instante, lanzó su ataque hacia la cabeza de María, gritando que María debería esquivar este ataque en lugar de bloquearlo. Luego, cuando Ronan lanzó su feroz corte, María apenas esquivó el pesado ataque.
En estado de shock, solo la fuerza de la espada de Ronan fue suficiente para empujar a María hacia atrás, y María apenas se sostuvo en una pierna usando su espada. Entonces, con una cara respetuosa, María dijo que algo malo habría sucedido si no hubiera esquivado ese ataque y le preguntó a Ronan: «No eres un hombre normal, ¿verdad?». Ronan, con una sonrisa en la cara, respondió que María misma no es normal. Pero luego, Ronan comenzó a enseñarle a María, diciendo que María es realmente hábil con su espada y simplemente le falta experiencia real en batalla. Con eso, Ronan comenzó a irse, y María le preguntó desde atrás a dónde iba. Luego, María comenzó a gritar como una niña, diciendo que no piense que Ronan está pensando que el duelo ha terminado y que Ronan ganó. Pero antes de que pudiera terminar su oración, la espada de María se agrietó un poco y luego, ¡zas!, su espada se hizo añicos en pequeños pedazos, dejando a María perpleja. Ronan, con una cara seria, le dijo a María que ahora el duelo ha terminado y está seguro de que María aprendió algo del entrenamiento especial. Ahora María estaba simplemente confundida, pensando que ella era la que iba a enseñarle a Ronan, pero como resultaron las cosas así. Luego, desde atrás, Aisel, con una brillante y cálida sonrisa, comenzó a elogiar a María, diciendo buen trabajo mientras sentía que María estaba un poco avergonzada. Aisel luego mencionó que iba a dormir porque estaba cansado y corrió hacia Ronan, dejando a María en estado de shock. Mientras observaba a Ronan y Aisel dirigirse a su tienda, María se quedó preguntándose quiénes eran realmente. A la mañana siguiente, María compró todos los artículos necesarios para el examen, incluyendo armas, armaduras, libros, comida y todo lo demás. Aisel estaba muy feliz de ver esto, pero Ronan apareció molesto. Cuestionó si realmente tenía que estudiar todos esos libros, y María respondió bromeando afirmativamente. Luego se elogió juguetonamente, mencionando que había aprendido todo este material en solo 2 semanas. María agregó que Ronan tenía un mes entero, así que debería poder hacerlo si no era tonto cuando se trataba de estudiar. La frustración de Ronan creció y desenvainó su espada, pero María le aseguró que solo estaba bromeando. Con una brillante sonrisa, María golpeó ligeramente el pecho de Ronan y lo animó a estudiar duro. Expresó su emoción por estudiar junto a Ronan, como si sintiera una conexión profunda con él. Enfatizó que tanto Ronan como Aisel tenían que aprobar el examen, incluso agitando la mano desde un carro de vacas mientras abandonaba el pueblo. Aisel saludó en respuesta, pero Ronan permaneció allí de pie, con una expresión seria. Ronan, mirando su mano, se dio cuenta de que tenía que entrenar su cuerpo actualmente débil durante este mes. Además, tenía que sumergirse en el estudio, una tarea que nunca había abordado en serio en su vida anterior. A pesar de los desafíos, Ronan estaba lleno de determinación y emoción por el viaje que tenía por delante. Después de regresar a casa, los días de Ronan cayeron en una rutina, pero de alguna manera eran diferentes de su vida anterior. A diferencia de antes, ahora compartía sus comidas con Nana, saboreando cada bocado que se había perdido en su vida anterior. Ronan, con las calorías que consumía de estas abundantes comidas, se dedicó a cazar monstruos alrededor del pueblo. Este método no solo aumentó su resistencia, sino que también adaptó su cuerpo al punto de que todos los monstruos en las inmediaciones se extinguieron debido a su implacable caza. Además de su caza, Ronan pasó tiempo estudiando, una actividad que no había considerado durante sus días como soldado. Aún no estaba seguro de si valdría la pena, pero estaba decidido a dar lo mejor de sí. Pasó un mes y finalmente se estableció el escenario de la historia. Este magnífico lugar era conocido como la capital Imperial Wallen y, justo en su centro, se encontraba la principal institución educativa del imperio. Aisel se encontraba ante el edificio colosal, sin poder creer lo que veían sus ojos. Se sentía surrealista, como si estuviera en un sueño. Hoy marcaba el día en que entrarían en este lugar, la Academia Fillon. Aisel estaba asombrado por la vista ante él, confirmando que la ciudad misma era una obra de arte. Interrumpiendo su ensueño, alguien lo llamó. Era un rostro familiar, Ronan. Aisel se alegró de verlo nuevamente, pero no pudo evitar notar que Ronan había cambiado en solo un mes, creciendo significativamente más fuerte. Ronan, impaciente con las distracciones, instó a Aisel a seguir adelante. Aisel preguntó si Ronan había traído algo específico. La pluma arrancada del pájaro que habían salvado esa noche. Se suponía que les ayudaría a encontrar al dueño del pájaro. Ronan produjo la pluma y sugirió que primero se reunieran con el propietario antes de dirigirse al área de examen. Para su sorpresa, la pluma señalaba hacia arriba,
indicando que la persona a la que debían conocer residía en la parte superior del edificio. Mientras tanto, en el piso superior del edificio, un profesor estaba murmurando sobre su trabajo mientras sostenía el pájaro que Ronan y Aisel habían rescatado esa noche. El pájaro comenzó a piar, aparentemente consciente de que su salvador había llegado a la capital. Su dueño era un profesor Bestman con cabeza de león en la academia llamado Baran. Luego, el profesor pensó en abrir las ventanas para dejar entrar algo de aire fresco, y cuando el profesor Bestman abrió la ventana, fue recibido por Ronan, quien tenía una sonrisa bastante inquietante en el rostro y exudaba una aura oscura y escalofriante. Ronan ni siquiera se molestó en golpear, y la ventana pareció abrirse automáticamente, dejando al profesor en estado de shock. Comenzó a gritar aterrorizado. Ronan immediately notó al pájaro azul en la habitación y se dio cuenta de que este Bestman era el dueño del pájaro. El profesor con cabeza de león tembló de miedo, sin esperar que alguien entrara a su habitación por la ventana. Exigió que Ronan revelara su identidad. En ese momento, Aisel también entró por la ventana, y Ronan se quejó de que el grito del profesor había sido tan fuerte que sentía que se estaba quedando sordo. Aisel, algo avergonzado, explicó que por eso había sugerido usar la puerta. El profesor con cabeza de león, aún tembloroso, preguntó si los desconocidos estaban tras su pájaro azul. Sin embargo, al examinar más de cerca la pluma que Ronan sostenía, de repente se emocionó al darse cuenta de la identidad de sus visitantes inesperados. Estos dos eran los héroes que habían salvado a su mascota de los cazadores furtivos esa noche. El profesor comenzó a disculparse profusamente por su comportamiento anterior. Ronan le dijo que dejara de disculparse y olvidara lo que había sucedido. Luego se disculpó en nombre de ambos y bromeó culpando a Aisel, diciendo que fue idea suya. Aisel trató de defenderse, pero Ronan le tapó la boca y le dijo que se quedara callado. Ronan expresó su sorpresa de que el profesor con cabeza de león fuera profesor en la academia. A cambio, el profesor mencionó que no esperaba que los héroes fueran solicitantes a la academia y dijo que si lo hubiera sabido, les habría escrito cartas de recomendación para facilitar su proceso de admisión. Sin embargo, Ronan parecía menos interesado en estas formalidades y tenía una pregunta específica para el profesor con cabeza de león. Ronan trajo la cosa morada que había evacuado la última vez. Esta declaración confundió a Baran, pero al observar más de cerca la supuesta caca, dedujo que esto era un huevo de pájaro soñador. Baran empezó a sentirse asombrado mientras sostenía el huevo. Ronan pensó que esto era simplemente un huevo normal del pájaro. El profesor luego explicó que este huevo aquí no era un huevo común. Se trataba de un huevo de sueños. Lo más interesante de este era que nadie tenía idea de lo que iba a salir de este huevo. Explicó además que si esto fuera simplemente un huevo común, sería natural que naciera un pájaro de él. Pero en este caso, era diferente. Un huevo de sueños dependería del entorno que lo rodea, ya que absorbería una mana única para eclosionar. Las leyendas dicen que en un área de lava, un fénix envuelto en llamas eclosionaría del huevo, y si absorbía mana en el nido de un monstruo, saldría una nueva forma de monstruo. También había algunas circunstancias en las que no tomaría la forma de un pájaro en absoluto. Baran luego agregó que aún podía predecir qué criatura saldría del huevo observando la mana de este, pero enfatizó que este era bastante único. Los tipos de mana que estaban dentro de este eran innumerables y en gran cantidad. Incluso tenía colores arcoíris en él. Por el momento, Baran no podría saber qué criatura nacería de él. Ronan se confundió por la cantidad de información que recibió del profesor. Luego, el profesor con cabeza de león recomendó que Ronan mantuviera el huevo cerca de él, y luego le entregó algo a Ronan, indicando que ayudaría a eclosionar el huevo. Ronan aceptó el objeto con curiosidad. A continuación, vemos a todos los estudiantes reunidos en una gran sala, esperando su turno para el examen práctico. Ronan, sin embargo, estaba sentado allí casualmente, sintiéndose un poco aburrido. A su lado, María estaba vestida con un traje ceñido que mostraba sus grandes melones. Ronan no pudo evitar notar sus grandes melones y le preguntó al respecto, preguntándole si era cómodo. María explicó con orgullo que era el vestido oficial de la academia diseñado por el director y estaba tan segura de ser aceptada que lo usaba de antemano. Colocó juguetonamente su mano en el hombro de Ronan y mencionó que si él era aceptado, tendría que usar un vestido ceñido similar, lo cual molestó a Ronan. Charlaron un rato, y finalmente llamaron al número de Ronan. Mientras se levantaba, listo para ir, María le decía en tono de broma que no estuviera nervioso y que siguiera sus enseñanzas.
Añadió que si Ronan fallaba el examen, no dejaría que lo olvidara. Ronan le dio un saludo con la mano, agradeciéndole por el apoyo motivador. Con una sonrisa confiada, declaró que estaría de vuelta en poco tiempo. Cuando Ronan entró en la sala, fue recibido por 5 profesores, pero 2 de ellos llamaron particularmente su atención. Uno era este anciano, el pervertido director que hizo ese vestido que María llevaba, y la otra era esta mujer impresionante, una profesora maestra de la espada. Ronan se inclinó para presentarse, y los profesores explicaron la tarea en cuestión. Frente a él había un muñeco, y el objetivo de Ronan era simple, atacar al muñeco con su técnica especial de espada o cualquier ataque infundido con mana con todas sus fuerzas. El profesor preguntó qué técnica iba a realizar Ronan hoy, y Ronan, desenvainando su espada, dijo, nada extravagante, solo un corte casual. Ronan pensó que este corte sería suficiente para el maniquí. Al escuchar esto, todos los profesores se sorprendieron. El profesor de cabello largo y amarillo empezó a criticar a Ronan, diciendo que el muñeco estaba mejorado con magia defensiva y podría resistir incluso un ataque de un maestro del aura. Luego comenzaron a hacer bromas de nuevo, llamando a Ronan un campesino de la ciudad que siempre seguiría siendo un campesino de la ciudad. El director se estaba molestando un poco, pensando que los profesores se estaban burlando del estudiante frente a ellos, y planeaba castigarlos más tarde. Sin embargo, el director notó algo mientras Ronan preparaba su espada. El director vio un potencial oculto en Ronan, y sus ojos se abrieron de par en par, preguntándose cómo un chico podía tener una sed de sangre tan fuerte y una fuerza tan poderosa. Entonces, en un instante, Ronan dio un rápido y preciso corte al cuello del muñeco. Al ver el corte, los ojos de la profesora de la espada se abrieron de par en par, y Ronan declaró casualmente que había terminado. Los profesores de pelo largo y blanco continuaron burlándose de Ronan, afirmando que ni siquiera rayaría al muñeco. Sin embargo, cuando se volvieron hacia el director para preguntarle su opinión, se encontraron con su expresión sin palabras, ojos muy abiertos y una sonrisa sorprendida en su rostro. La atractiva profesora de espada, con una mirada feroz y salvaje, golpeó su mano en el escritorio y sorprendió a todos. En un movimiento rápido, se lanzó hacia Ronan, colocando su espada en su cuello, y con una mirada feroz, como una bestia salvaje, le preguntó a Ronan, ¿eres virgen? Preguntó de dónde aprendió esa técnica de espada. Ronan respondió que lo había aprendido por sí mismo. Naburos, aún con una expresión seria, colocó su espada junto al cuello de Ronan y formuló otra pregunta. Le preguntó a Ronan si había visto sus movimientos cuando cargó contra él. Ronan confirmó que sus movimientos eran asombrosos, ya que había balanceado la espada 3 veces en un instante antes de colocarla en su cuello. Naburos reconoció que había sido exactamente 3 veces, tal como Ronan había observado. Sin embargo, su tono se volvió enojado mientras criticaba a Ronan por pensar que nadie se daría cuenta. Ronan estaba desconcertado y un poco confundido. Naburos le explicó que, en ese instante, Ronan había lanzado 2 cortes ultra rápidos y había ralentizado intencionalmente el último, por si los profesores no veían su ataque. Mientras explicaba esto, el director escuchaba con una expresión seria, mientras que los 2 profesores que habían estado burlándose de Ronan ahora estaban desconcertados. No habían visto los 2 primeros cortes, pero eran profesores de teoría, así que no era completamente su culpa. Ronan, por otro lado, estaba un poco confundido porque, desde su perspectiva, era una historia completamente diferente. Había frenado su último corte no por arrogancia, sino porque su espada era débil y se habría roto si hubiera usado toda su fuerza. Ahora, Naburo solo miraba a Ronan como una bestia furiosa lista para devorar a su presa, y Ronan estaba pensando en cómo aclarar este malentendido. Entonces, de repente, Naburos apartó su espada del cuello de Ronan, se volvió y, aún con un tono furioso y dominante, le declaró a Ronan que ella sola lo enseñaría y que Ronan sería solo suyo. Ronan, aún confundido, la observó sentarse de nuevo en su asiento, y el director se preguntó si estaba declarando abiertamente que tomaría a Ronan como su discípulo. Ronan permaneció en un estado de confusión debido a la situación inesperada, y luego el director anunció que la prueba de Ronan había terminado. El director, en un tono amable, le preguntó a Ronan por qué había venido a esta academia y qué quería aprender. Esta pregunta devolvió a Ronan a su oscuro pasado. Recordando a sus amigos y aliados muertos, con una expresión seria y majestuosa como la de un soldado, Ronan respondió que quería aprender a no tener arrepentimientos. Los ojos del director se abrieron de par en par al escuchar esto, y le dijo a Ronan que esperara el resultado antes de irse. Luego,
Tan pronto como Ronan salió de la habitación, el director empezó a reír, preguntándose cómo iba a enseñar a Ronan cuando ya era tan talentoso. El profesor de cabello amarillo preguntó en estado de shock. La profesora Naburos actuaba de manera extraña. ¿Qué está pasando? ¿Ronan usó alguna técnica impresionante? El director permaneció en silencio, pensando que no era ninguna técnica, solo fue un simple corte. Mientras pensaba, el muñeco de repente tembló un poco y luego, con un fuerte estruendo, la cabeza del muñeco se separó de su cuerpo y cayó al suelo. Este impactante evento dejó a los dos profesores de teoría incrédulos. No podían creer lo que veían, preguntándose cómo era posible cortar un muñeco como si fuera una verdura cuando estaba reforzado con magia defensiva de alto nivel. Mientras tanto, Ronan, de pie afuera, estaba pensando en Naburos. Reconoció que ella era fuerte, muy fuerte, y estaba a la par con Ronan mismo cuando estaba en su mejor momento, pero no estaba seguro de que pudiera ganar en una pelea contra ella sin usar mana y considerando la cosa de aura que ella usó al cargar hacia él. Luego, Ronan comenzó a reír un poco, dándose cuenta de que ahora exprimiría todo el jugo de sus técnicas para crecer más fuerte. Esta vez sería capaz de salvar a todos. Luego, Ronan empezó a sonreír con confianza, pensando que el examen práctico fue sin problemas, como cortar mantequilla, y que el examen escrito sería pan comido. Sin embargo, al siguiente momento, su rostro se volvió deprimido, su sonrisa desapareció y parecía como si todo el jugo se hubiera chupado de su cuerpo. Murmuró que estaba acabado y definitivamente fallaría, incapaz de entrar al examen, ya que creía que obtendría un 0 en el examen escrito. Al ver esto, María estaba molesta y Osil estaba preocupado. María se volvió hacia Osil y preguntó por qué Ronan no había sido capaz de responder una sola pregunta en el examen escrito cuando ella les había dado los libros de sílabos para estudiar hace un mes. Osil respondió que cuando viajaban a su aldea, parecía que la bolsa de Ronan se había reemplazado accidentalmente con algunos libros en Tai, y él estudió esos en su lugar. Osil se sentía culpable, culpándose a sí mismo por no ser más cuidadoso. María, por otro lado, no solo estaba molesta, sino también enojada. No podía creer cómo alguien podía ser tan inconsciente como para no darse cuenta de que estaba estudiando los libros equivocados, y le resultaba difícil creer que alguien tan tonto como Ronan incluso existiera en la Tierra. Luego, para aligerar el ambiente, María tomó las manos de Ronan y trató de ponerlo de pie, diciéndole que dejara de comportarse como un niño de 2 años y que todo estaría bien. Explicó que el examen práctico tenía más peso que el escrito, así que si Ronan lo había hecho bien en el examen práctico, debería poder aprobar. Justo en ese momento, un círculo mágico se formó frente a todos los estudiantes, sorprendiéndolos. Apareció un gran holograma con los nombres de los estudiantes que habían pasado el examen. Osil obtuvo el 12º lugar en el examen práctico y el primer lugar en la teoría, ganándole un lugar en el departamento mágico. María obtuvo el 9º lugar tanto en la práctica como en la teoría. Miraron la lista con diversión. Después de un momento de silencio, se miraron el uno al otro, y el rostro de María mostró un breve momento de emoción. Luego, con emoción, María agarró el cuello de Osil y exclamó que lo lograron. Su arduo trabajo finalmente había dado sus frutos. Fue, de hecho, un momento feliz para ellos. María señaló hacia la lista, mostrándole a Osil que obtuvo el primer lugar en teoría. Osil mismo no podía creer lo que había logrado. María empezó a frotar la cabeza de Osil y lo elogió, llamándolo un genio y dirigiéndose a él como un bastardo lindo. Osil simplemente respondió que tuvo suerte porque solo apareció la pregunta que él había estudiado en el examen. Mientras se volvían hacia Ronan, vieron que simplemente estaba parado allí como una estatua, con un rostro muy deprimido y pálido, murmurando que sabía que no sería aceptado en la academia. María corrió inmediatamente hacia Ronan en estado de shock, tratando de manejar la situación y diciendo que no podía ser posible. María comenzó a revisar los ojos de Ronan, preguntando si había revisado todos los nombres adecuadamente de abajo hacia arriba. Ronan, aún con su rostro sin vida y tono deprimido, respondió que había revisado cada nombre más de una vez, pero su nombre no estaba allí. Antes de que pudiera terminar su frase, una bola de fuego vino volando desde el cielo y se estrelló frente a todos los estudiantes, sorprendiéndolos a todos. Después de que se despejó la niebla, vieron un majestuoso pájaro cubierto de llamas. Ronan, Osil y María estaban en shock, y María explicó que el pájaro era un fénix. Pero antes de que pudiera decir algo más, el fénix miró a Ronan y lanzó una bola de fuego hacia él. Ronan,
Aún perdido en su depresión por su situación, no reaccionó, y la bola de fuego voló hacia él y explotó al impactar. La bola de fuego no dañó a Ronan, y a medida que se despejaba la niebla, letras grandes y negritas aparecieron sobre la cabeza de Ronan, diciendo que obtuvo el primer lugar en el examen práctico y el lugar 5712 en el examen escrito. Fue seleccionado en el departamento de artes marciales. Al principio, Ronan, Osil y María simplemente miraron el texto durante un momento en silencio, tratando de procesar la situación. Luego, con emoción, se agruparon inmediatamente alrededor de Ronan, con María a la izquierda y Osil a la derecha, apretándolo desde ambos lados. Ronan comenzó a molestarse porque los grandes y gordos melones de María le estaban presionando la cara, así que trató de sacudirlos molesto, pero no se movieron. Expresaron su felicidad por Ronan, sin poder creer que alguien que ocupó el último lugar en el examen escrito pudiera obtener el primer lugar en el examen práctico, un logro sin precedentes en la historia de la academia. María le dio palmaditas en la cabeza a Ronan, diciendo que sabía que él podía hacerlo. Ronan estaba muy feliz, pero su felicidad no duró mucho. En ese momento, recordó algo. Si estaba en primer lugar en el examen práctico, eso significaba que el Santo de la Espada obtuvo el segundo lugar. Dada la ego y la personalidad del Santo de la Espada, no le perdonaría fácilmente a Ronan. Luego Ronan pensó que sería mejor huir de aquí por el momento, pero era demasiado tarde. Detrás de él, una voz escalofriante dijo, «Entonces eras tú, el que llegó primero en el examen práctico». Era el Santo de la Espada. Emitía un aura oscura y escalofriante, y Ronan podía sentirla incluso desde esta distancia. Tuvimos una vista cercana del Santo de la Espada. Estaba mirando a Ronan con una expresión arrogante, vistiendo un atuendo principesco con elegancia real. Ahora Ronan y el Santo de la Espada estaban de pie frente a frente, y todos los estudiantes murmuraban, sin poder creer que estaban viendo a la estrella ascendente del emperador aquí. Ronan se quedó allí, apretando los dientes, pensando que la actitud del Santo de la Espada seguía siendo la misma que en su vida anterior. A pesar de ser joven, el Santo de la Espada no podía soportar a nadie que fuera mejor que él en la espada. Si encontraba a alguien mejor, lo combatiría hasta derrotarlo e incluso lo seguiría al baño. Este era el tipo de persona que era el Santo de la Espada. Para enfriar la atmósfera, Ronan respondió vacilante que no tenía idea de cómo quedó en primer lugar y que podría ser un error. Al escuchar esto, el Santo de la Espada miró a Ronan por un momento y dijo, «¿Por qué está mintiendo Ronan? Solo con mirar a Ronan puede decir que Ronan es fuerte». Pero Ronan respondió con indiferencia que realmente no lo sabía y le pidió al Santo de la Espada que dejara de buscar pelea y se alejara de él. Al escuchar esto, el Santo de la Espada sujetó gentilmente su espada y luego, en un instante con gran fuerza, atacó a Ronan, diciendo que si realmente estaba clasificado en primer lugar, debería poder detener su ataque. Si moría en el proceso, entonces creería que la clasificación de Ronan era un error. Al ver esto, Ronan no podía creer que en sus días más jóvenes el ego del Santo de la Espada fuera aún más grande que en su versión madura. Ronan apenas detuvo el ataque del Santo de la Espada. María y Asal se pusieron nerviosos, pensando que Ronan podría resultar herido. Pero el Santo de la Espada, con cara de molestia, dijo, «Esta es la prueba de que Ronan es realmente más fuerte que él». Mientras tanto, todos los demás estudiantes observaban esta escena en estado de shock, preguntándose cómo alguien de su edad podría detener la espada del Santo de la Espada. Con una expresión seria, el Santo de la Espada le dijo a Ronan que viniera hacia él con toda su fuerza, advirtiéndole que podría resultar herido y que Ronan no podría culparlo después. Ronan, al escuchar esto, estaba enojado y molesto, diciendo que si eso es lo que quería el Santo de la Espada, que así sea. Con una expresión seria y muerta, pareciendo un lobo hambriento, Ronan declaró que le mostraría lo que sucede cuando alguien lo molesta. Con eso, Ronan lanzó instantáneamente 3 golpes pesados hacia el Santo de la Espada. El Santo de la Espada desvió rápidamente los ataques con su majestuosa espada plateada.